Entonces, hola a todo el mundo. Queremos darles la bienvenida a otro episodio del ciclo de presentación de novedades editoriales del proyecto Papit titulado Mitos y realidades del capital político de los mexicanos en Estados Unidos. Hoy Isaac y yo, Scatter, hablaremos con la doctora Catherine Vecina, a quien también damos la bienvenida para hablar de su libro Migración México-Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Podría presentarse para la audiencia y contarnos cuáles son sus líneas de investigación? Sí, por supuesto, y muchas gracias por la invitación para participar en este proyecto. Bueno, soy Catherine Vecina, historiadora, hice mi doctorado en la Universidad Laval en Quebec, en Canadá, y trabajo ya la historia de la migración desde pues más de una década, casi 2 décadas ahora. Y mis líneas de investigación, pues soy profesora investigadora titular en el CIDE, en la División de Historia del CIDE, y mis líneas de investigación son historia de la migración mexicana a Estados Unidos, pero también hacia el otro norte, entonces Canadá. Y sobre todo hice pues mi libro que es inspirado en la tesis de doctorado, es sobre el programa Bracero, sobre las negociaciones finalmente bilaterales, ¿no? Que permitieron mantener este programa. Y actualmente mis líneas de investigación son complementarias a este proyecto. Estoy estudiando actualmente las políticas de contención de la migración mexicana, pero esta vez no desde Estados Unidos, pero desde México. Es decir, ¿qué es lo que México hizo para intentar frenar, retener, orientar el flujo migratorio de nueva cuenta durante la época del programa Bracero? Entonces, esas son mis líneas de investigación. Ok, muchas gracias. Entrando un poco en materia y en específico porque este libro del que queremos hablar hoy, Migración México-Estados Unidos, hace un resumen historiográfico de ¿No? la migración entre ambos países. ¿Qué cosas o hechos les sorprendieron al hacer la investigación? Pues la investigación para el libro para este libro en específico fue sobre todo historiográfica, como bien dijiste, Isaac. Este, mm, entonces, para esta investigación, contrariamente a lo que hacemos historiadores, no me fui directamente a los archivos, a fuentes primarias, ¿no? Este trabajo de ir a la GN y no fue más bien ver qué es lo que los historiadores habían comentado de la migración de los mexicanos hacia Estados Unidos. Entonces, fue una revisión historiográfica, efectivamente, y creo que el punto central que más me sorprendió para responder a tu respuesta es esta tardía entrada de los historiadores al campo de estudio de la migración. O sea, detecté muy rápidamente que, y eso también me había percatado de esta realidad, que los historiadores no hablaban tanto, no son em, los 100, a ver, ¿cómo se podría decir? No son los estudiosos más presentes en el campo de investigación sobre la migración. Es un campo que ha sido muy estudiado por antropólogos, por sociólogos, politólogos, especialistas de relaciones internacionales. Entonces, este campo es bastante nutrido, desde varias décadas, pero como que los historiadores, sobre todo aquí en México, no habían participado enérgicamente en este campo de estudios. Y eso pues no es para ni siquiera descuidar o depreciar lo que se hizo por los historiadores de México en las últimas décadas, simplemente que me percate que sí entran un poquito más tarde al campo de estudio, ¿no? Y entonces eso fue una de las líneas que utilicé precisamente para estudiar, para contar esta historia de la historia de los estudios migratorios. Entonces, mi pregunta, de cierta manera, en este libro es, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué entramos un poco tarde en este campo de estudio? Y creo que se debe por distintos factores, ¿no?
entre otras cosas, la profesionalización de este campo de estudio y de la historia en México, profesionalización que tiene que ver con la consolidación de universidades públicas y de centros de investigación, etcétera. Entonces, todo eso está relacionado, pero creo que también es un tema que para la historia nacional mexicana deja de cierta forma un poco incómodo, sobre todo pensando en la historia mexicana que tiende pues a valorizar un discurso quizás un poco nacionalista, ¿no? De un México incluso postrevolucionario que finalmente logra crear un sentido de unidad, modernizar al país, etcétera. Y en dónde queda la migración, la emigración más bien de los mexicanos en esta historia, pues es un poco eh, pues un campo un poco incómodo, ¿no? Entonces, porque eso a veces nos obliga a ver, pues, las fallas de los modelos de desarrollo y las fallas de este Estado postrevolucionario mexicano, ¿no? Entonces, son como unas ideas que aquí en el libro estoy soltando y que resultan de esta sorpresa de, pues, por qué los historiadores no están más presentes en este campo de estudio? Entonces, básicamente, creo que eso es la sorpresa más grande que tuve con este libro. Justo tenemos una inquietud al respecto de por qué México no ha hecho de la migración una parte central de su historia. Sí. Gracias, Scarlett, por la pregunta. Pues, ¿sabes? Creo que tiene mucho que ver con esta visión a veces patriótica de la historia. Em, la historia, de hecho, es una herramienta muy poderosa, ¿eh? Para incluso orientar políticas públicas, para orientar también el guión nacional, ¿no? Entonces, y formar, crear identidades. Y entonces, ¿cómo hacemos para hacer historia de la migración y reconciliar a la vez una historia un poco más patriótica, ¿no? Entonces, creo que hay un poco de esto que explica pues, que los historiadores de México no hayan explorado tanto el tema. También, como dije, se debe a unas razones también académicas, o más bien institucionales, ¿no? Y si ven incluso los historiadores de México, podemos pensar incluso en Manuel Gamio, que hizo trabajos ya en la década de los años 20 sobre migración mexicana, pero si vemos a dónde publicó estos trabajos, pues obtuvo apoyo de universidades americanas, estadounidenses, ¿no? En este sentido, para publicar sus obras. Y hubo por mucho tiempo, creo, también esta importancia del apoyo que las universidades estadounidenses e instituciones estadounidenses estaban dando para desarrollar este campo de estudio. Y en el libro, justo, una cosa que el lector va a poder ver es que es imposible hablar de la historia de la migración mexicana sin tomar en cuenta los trabajos que se han publicado de Estados Unidos, ¿no? Desde Estados Unidos. Y de nueva cuenta, no es para disminuir la importancia de los trabajos hechos aquí en México, pero son trabajos de parte de Estados Unidos que muy tempranamente han abierto también el camino de este campo de estudios. Entonces, es imposible pasar por alto los trabajos de Paul Taylor de los años 20, es imposible también pasar por alto otros trabajos como los de Corwin o de Bogardus o incluso Bustamante, que publicó mucho en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta también que, pues, las publicaciones se rigen también por instituciones y entonces a veces recibió más apoyo de instituciones académicas estadounidenses. Yo creo que eso es una de las razones. Y regresamos de nuevo con los estudios de la migración que incomodan un poco, ¿no? Y diría que es un poco injusto decir que los mexicanos no han entrado completamente al campo de estudio antes de los últimos 20, 30 años. Sí lo han hecho, pero a veces los migrantes los tenemos que buscar de una manera un poco transversal a otros estudios. Me explico. Historia laboral en México
hay trabajos y a veces aparecen estas cuestiones pues, de migración, ¿no? Pero de una forma transversal, que no es el objeto principal del trabajo del historiador, pero que ven como trabajadores migrantes temporales, también se insertan en estas dinámicas pues laborales, de mercado laboral, pero también de sindicalización, etcétera, ¿no? Entonces, los migrantes a veces los podemos encontrar en estudios de sindicalización de trabajadores agrícolas en Estados Unidos, podemos encontrarles en estudios incluso de reforma agraria a veces. Entonces, hay como algunas pistas que han dejado los historiadores sin necesariamente hacer de los migrantes su objeto de estudio. Esta consolidación de la migración como objeto de estudio yo la considero un poco más tardía. Lo vemos, los trabajos pioneros aquí, es difícil no mencionar los trabajos de González Navarro, que pues hizo una obra en 3 volúmenes, en 3 tomos, de los extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero. Esta obra a mí me parece que sí abrió varias pautas para la investigación histórica sobre los migrantes. Y entonces, además, con el nuevo interés que se dio a la relación bilateral, eso me refiero a la década de los años 90, cuando se empieza a discutir el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Esta integración regional. Entonces creo que la migración se volvió de nueva cuenta un objeto muy importante y en este momento los historiadores de México sí participaron a la discusión. Entonces creo que se da por cuestiones institucionales y académicas, se da también por cuestiones de interés de la coyuntura, ¿no? Entonces, un contexto que pone a la integración regional a partir de los años 90 en el centro de la discusión y entonces la migración también se ve incluida a la discusión, aunque no a la integración regional, pero se ve incluida a la discusión. Entonces, creo que eso explica por qué los historiadores de México empiezan a darle más atención a partir de finales pues, del siglo XX, básicamente. Igual también porque los volúmenes, o sea, la migración siempre ha sido una tendencia que va a la alza, ¿no? Y Ujú. entonces se van incrementando el volumen de migrantes Sí, respecto, y se suman otras problemáticas, ¿no? Como, bueno, usted ha de saber más, pero pues el narcotráfico, sí. también cuando hubo guerrillas en Latinoamérica y justo también en México la guerra sucia y todo eso. Ujú. Fueron sucesos importantes que detonaron la migración. Sí, no tienes razón. La dinámica propia de los flujos migratorios obviamente también impacta a veces en la agenda de investigación, ¿verdad? Es como una cosa, pues si la migración se vuelve más importante, pues también hay más interés. De hecho, aprovecho tu comentario para mencionar que, por ejemplo, cuando hubo deportaciones masivas, pues deportaciones masivas hubo en algunos momentos de la historia del siglo XX, pero en el siglo XXI vemos también una corriente migratoria que ya no podemos decir que son los mexicanos que van a Estados Unidos, pero deportaciones, entonces migración de retorno mucho más importante. Y eso incluso, y aquí sí confirmando lo que me estás señalando, eso provocó que los estudiosos, los historiadores interesados en migración de retorno, se alzaron un poco, pues se hicieron un poco más visibles. Fernando Alanis Enciso hizo varios trabajos sobre el tema, es uno de los pioneros en este tema, pero otros también le entraron a la cuestión de la migración de retorno. Muchos sociólogos, muchos politólogos, pero esta vez sí también historiadores. Y hay algunas obras, como la de Adam Goodman, que desafortunadamente no está en el libro porque pues, se publicó después de la publicación del libro, pero que también se interesa en las deportaciones de forma histórica, ¿no? Desde México y desde Estados Unidos hacia México. Entonces, el contexto sí impacta en la agenda. Y aquí, por ejemplo, una corriente masiva de deportación, a veces sí alerta a los historiadores que aquí hay algo que hay que estudiar y que vale la pena ser estudiado. El crecimiento de la migración en los años, y sobre todo de la migración indocumentada en los años
80 y 90, hace también que los historiadores empiezan a publicar libros como Los Indocumentados, ¿no? Hay varios libros que se nombran así, pero, y que exploramos entonces la cuestión migratoria de forma histórica, ¿no? Entonces, efectivamente, los flujos migratorios también nos, pues sí, orientan un poco la investigación, ¿no? Poniendo en alto algunos temas de interés. Y voy a ir más allá de esto, la migración femenina que por muchos años, muchas décadas, casi no se había tratado. Ahora que pues se intenta visibilizar un poco más a estos actores, ¿no? Mujeres en la migración. Hay ahora sí, yo creo, eso es un periodo muy interesante de la historia de la migración que estamos viendo. Hay varias historiadoras y también historiadores que están explorando esta dimensión de género en los estudios históricos de la migración. Entonces, como que al visibilizar más las mujeres en este flujo migratorio, también los historiadores participan ahora en el campo de la historia y hay nuevos libros que desafortunadamente tampoco están en el libro, pero Larissa Velos, por ejemplo, hizo recientemente un buen libro sobre mujeres en la migración y creo que eso es muy esperanzador para lo que viene en este campo de estudios. Los historiadores también adaptan y ajustan sus temas de investigación para responder a algunas preocupaciones actuales de la migración. Entonces, eso creo que sí, es importante ver que el contexto eh, afecta también la agenda de la investigación y para bien, ¿no? Es algo muy interesante. También los estudios de comunidades indígenas que iniciaron la migración más tardíamente, también ahora es sujeto de investigación por parte de historiadores. Entonces, varios temas nuevos que se están abriendo y que pues amplían entonces el campo de estudio. Que hemos encontrado que una constante en los flujos migratorios de México a Estados Unidos es que en México a las personas no se les garantiza un empleo digno. Mm. Históricamente hemos encontrado, o usted ha encontrado, em, al Estado tomando los pasos necesarios para revertirlo, Mm. actuarlo históricamente. Igual quiero añadir algo de que cuando yo revisé el programa Braceros, muchas veces se les subcontrataba o igual les pagaban menos que a un nacional, pero aún así accedían. ¿Cómo? Justo retomando la pregunta de mi compañero. Y gracias a los dos por la pregunta. Bueno, voy a empezar por la última y voy a ir con la primera. Del programa Bracero, fíjate que es una dinámica un poco que puede sorprender un poco. Al inicio del programa Bracero, efectivamente había muchas denuncias de que el salario que se ofrecía a los braceros, pues finalmente resultaba de pues una explotación laboral, ¿no? Un salario inferior y creo que el programa Bracero, una de las cosas que también pues por lo menos que se intentó hacer por medio del programa Bracero es garantizar un salario justo, pues equitativo, ¿no? Igual de los mexicanos a los de los domésticos, ¿no? Que llaman. Entonces, había efectivamente en el programa Bracero unos candados para garantizar el mismo salario. Los términos eran un poco raros, voy a decir, se basaba el salario en el salario prevalente en la zona para el tipo de cultivo. Y eso es lo que daba mucha flexibilidad a determinar entonces el salario, es decir, en una zona donde anteriormente contrataban a muchos indocumentados, por ejemplo, que no tenían estas garantías por la ley, ¿no? Entonces el salario normalmente estaba por debajo, ¿no? O muy bajo en comparación con el promedio
nacional en Estados Unidos, ¿no? Regiones de Texas donde utilizaban mucha mano de obra indocumentada, entonces efectivamente lo que se pagaba por la cosecha de X producto, pues resultaba inferior a muchas otras zonas del país. Por eso también en Estados Unidos, durante el programa Bracero, intentaron finalmente controlar o limitar un poco la migración indocumentada, y eso también fue una petición de los sindicatos agrícolas de Estados Unidos, limitar el número de indocumentados para que ya no haya tanta presión hacia abajo en los salarios. Pero aún así, tienes razón, los salarios en el sector agrícola de Estados Unidos, donde había braceros, nunca fueron tan elevados. Lo que sí resulta sorprendente es que en algún momento México podía negociar mejores condiciones a tal punto que llegó un momento al final de los años 50 que los propios sindicatos agrícolas en Estados Unidos en algunas ocasiones van a solicitar las mismas condiciones que los braceros para los trabajadores domésticos. Entonces, de cierta manera, el programa bracero, y aquí pues no quiero abrir todo el tema sobre, ¿es bueno un acuerdo bilateral para regir la migración? Pues eso lo dejo a otros compañeros y compañeras, pero hubo un intento del gobierno de México para garantizar salarios justos en el marco del programa bracero, lo cual no impidió, obviamente, abusos y demás. Pero había este objetivo, ¿no? Sí he visto en los estudios históricos, pues históricamente, intentos o formas del gobierno de México para garantizar salarios más dignos y así quizás prevenir la inmigración, la salida de los trabajadores de México. Eso justo creo que es uno de los, ¿cómo decir? No de los huecos, pero de los campos donde todavía podemos hacer más trabajo los historiadores, es decir, em, políticas para prevenir la inmigración no fue un tema central en los estudios de los historiadores de México. Em, Creo, sin embargo, que es muy importante. Y pues les decía al inicio que pues una de las líneas de investigación son las políticas de contención de la emigración. Entonces, cómo frenar. Y aquí pues aprovecho para decir si a lo largo de los años del programa Bracero, por lo menos, podemos identificar los historiadores algunos planes para, por ejemplo, pues no sé si es para garantizar mejores salarios, pero para colonizar nuevas regiones agrícolas, abrir las costas para desarrollar el turismo, la pesca, etcétera. Y eso, todos estos proyectos se planteaban con un discurso de ofrecer alternativas a los mexicanos. Entonces, por lo menos a nivel discursivo, había esta intención. Luego, si se cumplieron, es otra historia. Incluso el Telecán, podemos, si recuerdan, el presidente Salinas de Gortari había señalado que el Telecán iba a frenar la migración porque ya no se iban a exportar mexicanos, sino mercancías, ¿no? Y uno de los objetivos de la integración regional era, pues esperaban, era garantizar mejores condiciones a los mexicanos, de nueva cuenta. Si eso fue exitoso o no, lo dejo a la consideración de otros colegas, pero era una de las ideas detrás, ¿no? Entonces, eso sí es una de las cosas que se puede observar. Hubo algunos intentos a veces, no sé si actualmente estemos en el buen camino, eh, pero sí hubo, por lo menos discursivamente, algunos intentos o muestras de esa intención. Bueno, desafortunadamente son todas las preguntas que tenemos, aunque es un tema muy muy apasionante, igual porque por lo menos todos los mexicanos tenemos familiares en Estados Unidos. Sí. Todos tenemos, es de verdad, todos tenemos, y depende de la región, unos más que otros, pero igual son por efectos estructurales, como lo ha comentado. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora. Es un placer y muchas gracias por la invitación. Sí, esperamos que sigan de cerca el trabajo de la doctora, que revisen su libro Migración México-Estados Unidos y por supuesto que revisen las redes sociales del proyecto Papito. Hasta la próxima.